hoy vamos a hablar un poco, agradeciéndole al Señor, de lo que hizo en nosotros, pues el viejo hombre, gracias a Dios, murió. Hermano, haga el duelo por el viejo hombre, pero deje que muera, mátelo. ¿Sí? Porque hay algunos que se quedan pensando, ay, yo tenía mi época, yo ganaba más plata cuando no conocía al Señor, pero no sabía que era que estaba robando, no sabía. Y como el Señor dijo, el que hurtaba no hurte más, entonces no puedo hurtar, no, de eso no diezme. Ay, entonces, es que me ofrecen un trabajo allí, llevar harina de trigo al otro lado y me pagan millones. Pero no, eso ya no se puede. No, ay. El conflicto que viene algunos hermanos porque el viejo hombre estaba acostumbrado a una abundancia económica falsa, engañosa. Porque el diablo vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Y la gente cree que no, que les da cosas y que es mejor allá. Y hay esposas que pelean con el esposo. ¿Pero por qué no es así? ¿Por qué no consigue? ¿Por qué no? ¿No es que no podemos conseguir un mejor televisor? Bueno, son cosas del viejo hombre. En cambio, para comenzar una vida nueva, pues hay que poner una separación con la nueva criatura. Esa nueva criatura pues tiene que ser engendrada por el Señor. No hay otra forma. Y de eso hablamos en este año, ¿lo recuerdan? Yo estaba revisando algún material y decía, ay Señor, yo he sido como loco con la iglesia. De verdad, lo estaba pensando. Una cantidad de gráficas de cigotos, de cosas. Y dije, Señor, eso, qué chifladura. Pero pensando en los que están del otro lado de la transmisión y que de pronto necesitan sentir que esto no es un evangelio para torpes, sino que es el evangelio del Dios sabio. Entonces dice, bueno, que encuentren que sí necesitamos a ese Dios, que no está improvisando, que Él sabe de vida. Cuando dice que Él es el camino y la verdad y la vida, sí que sabe. Mire lo que se inventó, admirable. Entonces, bueno, decía, bueno, Señor, por ese lado, ¿no? Pero de verdad que, hermano, ser una nueva criatura es algo muy grande. Este contraste con este rayito ahí, no es un trueno de Thor ni de Odín, no, es simplemente para mirar que es irreconciliable. El viejo hombre es una cosa, la nueva criatura es otra. ¿Quién creyera que esa muchacha del lado derecho es la misma muchacha del lado izquierdo? ¿Qué pasó con ella? Que un día dijo, no quiero seguir siendo indigente. Eso lo pensó mucho tiempo. Hasta que dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Reconoció que había un Padre celestial. Entonces dijo, no, yo voy a entregarle mi vida al Señor. Y la transformación que Dios puede hacer es impresionantemente grande. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo cambiamos nosotros cuando llegamos al Señor? Esto que Él dice que el corazón alegre hermosea el rostro es verdad. Se va disminuyendo el nivel de cosméticos y se va aumentando la belleza que Dios da. Pero algunos viejos hombres se quedan quietos ahí. No, se resisten al arresto. Están no muertos sino dormiditos. Y Él dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, alúmbrame para pararme. No, párese. Pero para eso hay que despertarse. ¿Y quién lo despierta? Alguien que habla con voz de trueno, con voz de estruendo de muchas aguas. ¿Y por qué a la iglesia se le habla o se le reconoce como esa voz de estruendo de muchas aguas? Hermano, vaya a una convención la próxima que pueda y póngale cuidado cuando dicen, ¿cuántos dan una alabanza? ¿Cómo suena eso? Parece como si fuera una catarata. Oír de lejos dice, no, vamos tarde para el culto porque se oye requete bueno. Pero uno dice, ¿qué es lo que pasa allá? En cambio, si gritan, ¡gol! O gritan, ¡uy! ¡Ole! ¡Ay, lo mató! Se están divirtiendo. Y nosotros decimos, gloria a Dios, y la gente dice, fanáticos. Y ellos se hacen matar por una camiseta y no son fanáticos. Entonces, esto del viejo hombre y la nueva criatura, en Efesios capítulo 4 encontramos
una descripción tan bonita. A partir del verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo así otros gentiles, Señor? La palabra gentil hoy suena bonito, ¿cierto? El hermano me hizo un favor y le digo: hermano, muchas gracias, muy gentil. Y se siente bien decirle: es muy gentil, ¿no? Y la palabra dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero el gentil del que se hablaba en el Antiguo Testamento no era un gentil como el de hoy. ¡Qué muchacha tan gentil! ¿Por qué? Porque tiene una manera tan bonita de ser. No me representa peligro, me representa alegría, bienestar, me representa seguridad. Es una gentileza que el Señor nos dice: vuestra gentileza sea conocida. Pero ese es el uso reciente de la palabra. El origen de gentil, goyín, que usaban los hebreos, era para hablar de alguien como lo que para nosotros es indigente. ¿Usted se imagina un indigente viviendo en una mansión? Bien arregladito, encorbatado, con ropa limpia, con la carita lavada, cabello bien arreglado. ¿Es un indigente? No, nosotros asociamos con que ¿en dónde se baña? Le da pena y no va y si va a la Rebeca, como era antes el bañadero público de los muchachos de calle, hace varios años, en el 72, cuando estábamos trabajando con habitantes de calle, con camincitos, pelafustanillos, decía el castellano arcaico, niños de calle. Ellos se bañaban en el Parque de la Rebeca, aquí en la 13/26, porque tenía agua. Pero ahora ni siquiera ahí. Total que hablar de un gentil en el Antiguo Testamento era sinónimo de alguien sucio. ¿Por qué? Porque eso bañarse no es agradable. Y nosotros miramos muchas cosas de los imperios y del medioevo, de la época medieval, y nos parece que esas señoronas, esos caballerazgos, pero resulta que el agua no abundaba tanto, ni el jabón. Por eso los israelitas se diferenciaban y no querían meterse con ellos. Si usted va a hacer un trabajo con indigencia, ¿cómo llega usted allá a ese puente o a ese caño? ¿Con la mejor ropita o se va con ropa de calle? ¿Y no lleva el celular aquí en el bolsillo? Sino que usted dice: no, vaya prevenido, porque es un lugar donde hay una depresión humana fuerte. Y usted sabe que de pronto voltea para acá y tiene que voltear para acá rápido. ¿Me entendieron, no? ¿Por qué? Porque huele a pegante, huele a maracachafa, huele a de todo. Los israelitas no querían mezclarse con esos gentiles. No. Y por no quererse mezclar con ellos y no ganárselos para que se hicieran israelitas y tomaran al Dios de ellos como su Dios y tomaran la palabra de ese Dios como su ley. Entonces, no, ustedes sigan con el código de Hammurabi, ustedes sigan con el libro de los Vedas, fuera de aquí. Terminaron peor que los gentiles. Porque es más fácil ir en deterioro que ir en perfeccionamiento, ¿no? Hay un concepto en ciencia que se habla de la entropía. La entropía es una forma de manejar la energía debido al desorden. ¿Sí? Pregunto yo, ¿cuándo se oye más ruido en un colegio? ¿Cuando los niños están en el salón en examen o cuando están en recreo? ¿Por qué? ¿Cómo están en el examen? Concentrados, calladitos, ni siquiera pueden charlar con el compañero. La veo, la sé. Calle que no suena celular. Y calladitos. En cambio en el recreo, oiga, pásela. Nosotros en la meseta en Girón vivíamos frente a la escuela. Y gracias a Dios que tanto mi esposa como yo hayamos sido educadores. Entonces ese ruido de la escuela para nada nos quitaba el sueño, no nos molestaba. Es decir, que había gente que, no,
Qué desesperante ese ruido. Para nosotros era algo hasta agradable. En vacaciones sentía uno ese vacío. ¿Por qué? Porque es que ese movimiento, el uno corre para acá, el otro para allá, genera energía. Y por eso las cosas tienden más a desordenarse que a ordenarse. ¿Qué es más fácil? Que lo que usted dejó organizadito en la biblioteca de su casa, ¿lo encuentre más organizado o lo encuentre desordenadito? ¿Y qué pasa cuando alguien deja una bolsa de pan sobre la mesa del comedor? Otro viene y pone un jugo, el otro trae un yogur, el otro deja un plato ahí, ahora lo lavo. ¿Y cómo termina la mesa? ¿Cierto que usted deja todo eso ahí y cuando voltea a mirar, ay, todo está en orden, la loza se lavó solita, todo? No, todo tiende más bien a desordenarse. El ser humano también vive eso. Y por eso es más fácil que cuando uno va llegando a viejito, hoy estamos en un culto de columnas y baluartes, se nos olvida que nos teníamos que bañar, se nos olvida que teníamos que afeitarnos, se nos olvida que había que cambiar de ropa. ¿Por qué? Porque cuando estábamos jóvenes enamorando o enamorados, ¡guau! Hay que lucir muy bien, espléndido. Conseguimos la esposa y no hay que... Pero ya viejitos, ¡ay! Tengo mucho frío. ¡Ay, tranquilo, no se bañe hoy! Eso es más fácil que ocurra. Y no que a medida que va pasando el tiempo, más organizaditos, más... Por eso los gentiles, que debían ser ganados para entrar al pueblo de Israel, terminaron ganándose a los israelitas que quisieron vivir como ellos. Era más fácil desordenarse que guardar la ley. Dice el Señor, no hables en voz baja en presencia del sordo, yo Jehová. Pero tan rico que se habla en voz baja para que el sordo no lo entienda. ¿Ah? No entendió. Sigamos rajando de él. No pongas tropiezo delante del ciego, yo Jehová. Y en cambio el otro, tómele el bastón, póngale una matera ahí en el camino. Pero el Señor hasta de esos detalles se cuidó de decirle a Israel, camine así, manéjese así. No le quite la esposa a su vecino. No se una con un hombre como si fuera una mujer, o con una mujer como si fuera un hombre. Yo, Jehová, les dio leyes en todos los terrenos para que los gentiles dijeran, oiga, ¿cómo viven de bien? Huelen rico, se ven saludables. Porque si alguien tocaba algo que lo contaminaba y que lo ponía inmundo, ¿qué tenía que hacer? Sea inmundo hasta la noche. Todo el día aislado. No puede estar con la familia. ¿Qué fue? Tocó un cadáver. Es que se apareció por ahí una rata, una araña, y él la sacó. Inmundo, fuera de aquí. Y por la noche traiga la ofrenda y lávese, báñese, para que pueda entrar a la casa. Los gentiles no, como carboneros, como que, es que ¿para qué se cambiaron si mañana hay que volver a la mina? Entonces no era nada agradable. ¿Y cómo es que Dios de un solo tajo quitó la pared intermedia y dejó que sus limpiecitos israelitas se juntaran con esos gentiles? Con costumbres feas. La descripción que se oye aquí dice uno, Dios mío, realmente éramos feos. Nuestras obras eran horribles. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y nos transformó. Y ahora ha logrado el Señor que la iglesia le sirva de modelo al mismo pueblo de Israel. No vamos a ser arrogantes, pero es que la gracia de Dios es así. Allí nos van a ayudar para leer ahora Efesios capítulo 4, porque queremos oírlo como dice la Escritura. Dice que ya no seamos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es para la iglesia, no era para Israel. Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Piense si alrededor suyo hay gente así que anda en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas. No entienden. Se percibe, se da cuenta de que el compañero de trabajo está tratando de conquistarla para hacer cosas que a ella le van a molestar, que la pueden dejar embarazada y ella no quiere.
Pero como tiene el entendimiento entenebrecido, cree que el otro es romántico y es lindo y es amoroso. Por eso es que algunos hombres inteligentes ven niñas de la iglesia y ¡wow! Uy, esta muchacha es diferente, esta sí vale la pena. ¿Por qué? Porque está viendo a alguien a quien Dios ha transformado. Pues hay que decirle a nuestras hermanitas, cuídense, porque en el mundo van a tener muchos admiradores. En cambio, un muchacho de la iglesia mira para el mundo y dice, no, no hay nada que mirar. Pero algunos que se dejan obnubilar y ven una mujer que porque exhibe el cuerpo dice, wow, este está mejor. Eso les pasó a los hijos de Dios antes del diluvio, ¿no? Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y les nacieron hijos y se mezclaron. Se echaron a perder. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque Dios sí quiere sacarlo de esa ignorancia, pero su corazón no le permite. ¿Se han visto a alguien que se arrancha con una religión que le parece mejor que la que tenía y le hablamos de la unicidad? No, yo prefiero seguir, eso ya es un cambio muy fuerte. No, yo creo en Dios a mi manera. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda clase de impureza. Esos son los otros gentiles. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Si me ayudan para escucharlo y que no. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan... Bueno, ya oímos la primera parte. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, nos contó eso. Ahora, después de que nos ha hablado de ello, comienza a mostrarnos el Señor cómo es la nueva vida en Cristo. Vamos a seguir como el que estaba al pie del contenedor de basura buscando el desayuno o el almuerzo. ¿O vamos a pasarnos del otro lado, del que comenzó siendo una nueva criatura, pero que después se nota la obra que Dios ha hecho? Claro, al principio no se nota mucho. La iglesia está embarazadita y no se nota, apenas se le ve un bultico. Pero cuando ya lo vemos caminando, ¿cómo ha cambiado? Mire eso, mire. Y después lo vemos predicando, dirigiendo, pastoreando, decimos, wow, qué mujer, qué hombre.
Pero resulta que es que Dios ha estado haciendo un trabajo. Entonces, hablando de la nueva vida, es lo que tenemos aquí a partir del verso 17 que ya iniciamos. Y por favor, mire cómo nos cuenta lo que pasa con los otros gentiles. Y luego comienza a decir, pero ustedes no son así. Y es un recorderis como para un culto previo a la Santa Cena. Si es que de verdad han sido transformados. Entonces quítese esto, abandone aquello. Y vamos a mirar cómo nos da unos detalles que no se trata de decir, es que yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no participo de estos pecados graves. Pero hay cositas pequeñas que nos toca decir, Señor, ¿entonces qué hago yo con toda esta amargura? ¿Qué hago yo con esta gritería? Si tú dices que se quite la gritería. Sinceramente, ¿usted qué prefiere? ¿Que prediquemos y nos hablemos así? ¿O prefiere que nos aturdan? Entonces se puede. Pero dice Señor, quítese toda gritería. Eso no quiere decir que vamos a decir, el que grite no sirve, no. Pero ¿por qué en la casa, en cambio, ir cerca de decirle, Edgar, que lo llame mi papi? Dice, vaya, llámeme a Edgar, dice mi papá. Y él está aquí. ¡Edgar! ¡Lo llama mi papi! Se siente gritado por el papá, pero no fue el papá, él dijo, llámelo. Es mejor que yo me acerque, Edgar, mi papi lo necesita. Ah, es que camine, vamos. Pero si yo grito desde allá, yo no voy, ya arme un problema con mi papi y Edgar. ¿Por qué? Porque yo soy como el Señor conciliador, no los pacificadores. Entonces vamos a mirar lo que queda del capítulo. Creo que se toma como 3 minutos. No se preocupe, no nos vamos a ir tan tarde. Ahora sí continuemos, por favor. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, hasta ahí llega el capítulo 4 y el 5 que comienza a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, vamos a regresar aquí a nuestra presentación para concluir el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Entonces estábamos viendo que hay otros gentiles, ¿no? Nosotros seguimos siendo gentiles, pero ya no como esos otros, ahora como hijos de Dios. No nos está diciendo el Señor, tienen que volverse israelitas. Gracias a Dios que la salvación está asociada con el bautismo, no con la circuncisión. Gracias a Dios por esos 2 amenes. Yo invito a los caballeros que lo piensen a ver si dicen amén o no. Entonces reflexionemos antes de irnos. Yo estaba pensando, si me imitan, ganan o pierden.
Mis compañeros, mis vecinos, mis compañeros de estudio, de trabajo, si me imitan, ¿salen ganando o salen perdiendo? Tienen que ganar, ¿cierto? Pero de verdad, ¿verdad? Si mis vecinos me imitan en la forma como trato a mi esposa o a mis hijos, ¿salen ganando? Porque hay gente de allá que los trata mejor. Si me imitan en la forma como yo negocio, como yo enamoro, ¿ganan o pierden? Nosotros tenemos que pensar en que deben salir ganando. Y es lo que el Señor quiere. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo estaba de verdad muy agradecido pensando en eso. Señor, gracias. Abriste la puerta a los gentiles. No nos obligó a judaizarnos ni a israelizarnos, sino que nos permitió entrar desde donde estábamos a su misma presencia. A los israelitas, inmundo, hasta que le pasara la lepra, podía venir a ofrecer el sacrificio, antes no, pero nosotros nos recibió. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y algunos llegábamos con un olor, no de vida, sino de muerte. ¿Recuerdan aquella anécdota de una mareada que hubo en Australia y que la playa quedó cubierta de estrellas de mar, varadas ahí porque no podían volverse a meter al agua y son animales del agua, se iban a morir? Y cuando la gente se despertó esa mañana, esa playa parecía no arena sino arena, estrellas de mar. Y vieron a un hombre que estaba ya tomando una y la tiraba al mar, y otra y la tiraba al mar. Les digo, no sean locos, son muchas, ¿cómo se pone a hacer eso? Y entonces él les dijo, pues, en cuanto depende de mí, esta no se ahoga, esta no se muere aquí. Y la echó al mar. Y no las podía salvar a todas. Ni iba corriendo dejando las que estaban aquí por salvarlas de allá. No, la que está aquí a mi lado, échela ahí. La gente vio y dijo, ¿y qué hacemos aquí? Y se movieron. Dios permita que cuando alguien lo vea a usted trayendo sus amigos, sus compañeros, sus familiares, diga, oiga, yo también puedo. Y cada uno comienza a salvar las estrellas de mar que tiene cerquita. Que podamos decir, en cuanto dependa de mí, no se va a morir, no se va al infierno. Con los niños cantamos este coro. La hermana Gloria el Señor se lo inspiró a ella en un congreso de maestros, en un encuentro, un campamento distrital, hay un concurso de coros, y Dios le dio este coro, y ganó el concurso, y recibieron una Biblia para la iglesia, un regalo muy cristiano, pero tienen un contenido muy bonito. A todos los niños estamos invitando para que reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo cambia la vida de un ser humano? Cuando Dios lo hace morada de Él en espíritu. Claro, la palabra es espíritu y es vida, y eso nos va cambiando, pero tendremos que estar con ese anhelo de estar llenos, plenos de su presencia. Esta frase, dame hijos, o si no me muero. Suena bonito, ¿cierto? Dame hijos, o si no me muero. ¿Pero quién lo dijo? Raquel. ¿A quién se lo dijo? A Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de Lea, que sí le daba hijos. Y le dijo a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Y el otro se enojó, dijo, oiga, yo soy Dios, ¿para qué te dé hijos? Porque ella estaba pensando que los hijos tenía que dárselos él, pero ella tenía que concebirlos, y la estéril era ella. No podemos reclamarle al Señor, pero salva a mi familia, Señor, ¿qué te pasa? Nos toca hacer el trabajo que debemos hacer. Y Él hace lo que a Él le toca. Nosotros abrimos los labios y Él los llena con su palabra. Y otro coro más. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué, vecino? Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha desamparado. Nunca, nunca me ha dejado. En la noche oscura, en la tribulación, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Hay que contarle a la gente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así concluye el capítulo 4, el verso 32. Y el capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya escuchamos el 4, le toca en la casa leer el 5. Pudiéramos escucharlo, pero ya son las 8:06 y hay quienes se enojan por eso. Entonces mejor usted hace la tarea en casa. Claro, usted puede decir amén y por el camino dice, ¿cómo a poner a leer? Señor sabe que yo religiosamente le regalo la hora y media de culto, que no se pasen porque me salgo. O usted puede hacer la tarea de decir, oye Señor, de verdad que hay tanto consejo para ti en la palabra y yo no me he caído en cuenta. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y comienzan unos consejos para poder desechar todo aquello que quite la gritería, quite la maledicencia, que ninguna palabra corrompida. Que a veces pensamos que está hablando de vulgaridades. Yo hace tiempo no digo esas palabrotas, pero una palabra corrompida es una palabra que corrompe, que daña, que descompone. ¿A usted le pareció bien la predicación hoy? Sí, ¿por qué? Pobrecito. Yo sé, ¿por qué será pobrecito? ¿Qué fue lo que no vi? Y con esa palabra, que no hay ninguna vulgaridad, lo corrompió. Lo puso a pensar que ese predicador no cuenta con la unción del Espíritu Santo. Una vez me dijo un hermano, yo estaba comenzando en el ministerio, en Madrid. Y como no teníamos toda esta tecnología, yo usaba un espógrafo para hacer algunos dibujos y apoyarme y ayudar a que los visuales tuvieran, y estoy hablando de un grupo de 9 hermanos. Después ya fueron 11, 13, 15, íbamos como en 20, y algún día un hermano estaba molesto. Me dijo, hermano, pero es que quiso que los hermanos lo apoyaran para hacerme el reclamo. Es que yo me siento como en una escuelita recibiendo clase. ¿Dónde está la unción? Y yo estaba comenzando en el ministerio. Me sentí, ay Señor, qué pena. ¿Y ustedes creen que puedo volver a usar el espógrafo ahí? Pasó el tiempo y todo, y yo sabía que no había problema. En otras partes lo usaba, pero ahí me sentía como que los hermanos están en clase. Y no, mi idea no es seguir siendo docente, mi idea es predicar el Evangelio. Pero tengo que usar mi hacha, la que Dios me dio, lo que Él me hizo. ¿Qué más puedo hacer si Él me escogió? Hermanos, Dios lo escogió. No piense que tiene que saber tanto como el uno, cantar tan bonito como el otro. Dejemos que Dios nos use. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. En 2 días tenemos Santa Cena. Y yo ruego al Señor que no venga antes. O que al menos seamos tan dóciles, que por lo menos los que estamos aquí, los que están conectados a la distancia, reflexionen y piensen que tenemos que testificar que el Señor murió para salvarnos y que viene a recogernos. La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Por favor, pónganse de pies.